¿Cómo están todos? Bienvenidos a otro episodio de la Arboleda Sagrada. En este video del día de hoy seguiremos con nuestra serie en la que estamos haciendo estudios más profundos en cada uno de los relatos de la primera visión de José Smith. La esperanza es que puedan ustedes recibir respuestas a sus preguntas y también aclaraciones a sus posibles dudas. Si ustedes son nuevos al canal, les invito a que puedan suscribirse al hacer clic en el botón que se encuentra aquí abajo. Después, por favor, hagan clic en la campanita y seleccionen la opción de recibir todas las notificaciones del canal. Así sabrán cada vez que salga un nuevo video para ustedes. Les invito, si no han visto el primer video de esta serie, que lo puedan ver y que aprovechen y vean los otros videos también para poder aprender mucho más sobre varios temas doctrinales, temas de la historia de la iglesia y otros estudios más profundos dentro de las escrituras. Seguiremos entonces con este segundo video en esta serie, enfocándonos en otro relato de la primera visión que fue dado por el profeta José Smith, así que es otro relato de primera mano. Vamos arrancando con el estudio del día de hoy. Hermanos, como les mencioné, haremos un estudio más profundo sobre este relato de primera mano de José Smith sobre la primera visión que salió en el año 1835. Es el segundo relato que tenemos escrito o que contó José Smith, así que por eso es de primera mano. Como en el video anterior, en este video igual les voy a dar una breve introducción histórica de este relato, que por qué salió, de dónde vino, etcétera. De ahí vamos a leer el relato mismo y haré comentarios y daré explicaciones sobre el relato. Mi esperanza es que puedan aprender bastante y espero que les haya gustado el primer video. Sigamos entonces con este relato de 1835 de José Smith. Comencemos con la introducción histórica. Esta vez déjenme compartirles esta imagen. Ahí está la fuente misma que viene de un diario. ¿Ok? Les voy a dar, eh, les menciono que en el video anterior, si se acuerdan, les dije que José había conseguido un diario y comenzó a escribir en el diario el 27 de noviembre de 1832. Para el año 1835, la iglesia se había establecido en Kirtland, Ohio. Además, fue un año de estabilidad para el profeta. Varios eventos importantes sucedieron este año, como por ejemplo la organización del Quórum de los 12 apóstoles. Eso sucedió el 14 de febrero. La traducción del libro de Abraham, la cual había comenzado en julio. La primera edición de Doctrina y Convenios fue publicada en octubre y faltaban unos 5 meses para que se dedicara el templo de Kirtland. El diario de José Smith, donde se encuentra este relato que ustedes están mirando en la pantalla, bueno, las páginas del diario. El diario contiene 193 páginas y cubre las fechas desde el 22 de septiembre de 1835 hasta el 3 de abril de 1836. En este diario, el 9 de noviembre de 1835, las páginas mismas que están mirando ahí, José incluyó el relato de una entrevista que tuvo con un hombre llamado Robert Matthews. Ah, Se le conocía también como Josué el ministro judío, en la cual el profeta de nuevo compartió la historia de su primera visión. Ahí, hermanos, tenemos la clave del contexto en que se dio este relato. El hombre decía que era judío, era visitante y no era miembro de la iglesia. Por lo tanto, José entendió que hablaba con un judío que no conocía bien y en quien no tenía mucha confianza. Por esa razón vemos que esta narración casi es la más corta de todos los relatos que provienen del profeta porque va directo al punto. José se enfocó en su preocupación sobre los asuntos que tendrían consecuencias eternas. Este relato solo alude brevemente a la contención que había entre las sectas protestantes, simplemente porque las peleas entre los ministros cristianos habrían sido de poco interés para un judío. En cambio, en esta narración, José se dirigió directamente a la oposición sobrenatural que pronto impidió su petición.
su lengua hinchada, por ejemplo, el sonido alarmante de como si una persona caminara hacia él. Un ministro judío podría haber relacionado estos poderes con la oposición religiosa. Este relato fue escrito por primera vez por Warren Parrish. Warren Parrish era un escriba del profeta José Smith. Él comenzó a llevar el diario del profeta desde el 8 de octubre de 1835 hasta finales del mismo año, cuando se enfermó, y luego lo retomó hasta que fue llamado a servir una misión. Él salió de Kirtland en mayo de 1836. Ahora bien, Parrish seguramente fue selectivo al escoger las partes que escribió de esta entrevista con Josué, el ministro judío. Además, el relato no fue escrito para que después fuese publicado. Esa no fue la intención de este relato. Y el profeta tampoco lo incluyó en las otras selecciones de su diario que se hicieron parte de la historia oficial de la iglesia. No fue algo personal. Este relato no fue algo personal como el relato de 1832, que sí se enfocó bastante en lo personal de José Smith. Y dado el contexto, ya ah, que ya les he explicado, hermanos, nos damos cuenta de por qué José compartió lo que decidió compartir. Cabe mencionar, que sepan ustedes, aquí en la pantalla ya se lo pongo aquí para que vean, cabe mencionar que 5 días después de este acontecimiento, el día 14 de noviembre, llegó otro visitante que se llamaba Erastus Holmes, quien le preguntó a José Smith sobre el establecimiento de la iglesia. Lo único que se escribió sobre esta visita y lo que dijo José fue, y lo tengo básicamente ahí subrayado, que recibí la primera visitación de ángeles cuando tenía unos 14 años. Exactamente lo que dijo no se escribió, pero parece ser evidente que José Smith compartió su experiencia de la primera visión tal como lo había hecho con Robert Matthews 5 días antes. Voy a mencionar más sobre este asunto ya cuando lleguemos a la frase en este relato, visitación de ángeles, cuando hablemos de, perdón, la frase esta que ven en la pantalla, visitación de ángeles. Voy a hablar más de eso cuando hablemos de los ángeles que José vio en este relato también. Bien, este es el contexto histórico. Ahora les comparto o vamos a leer el relato mismo, que dice lo siguiente. Al pensar en el tema de la religión, analicé los diferentes sistemas que se enseñaban a los hijos de los hombres, por lo cual no sabía quién estaba en lo cierto ni quién estaba en el error, pero consideraba que para mí era de fundamental importancia que yo estuviera en lo cierto en los asuntos que tendrían consecuencias eternas. Por lo tanto, estando confundido, me dirigí a la tranquila arboleda y me incliné ante el Señor, con el sentido consciente, si la Biblia es verdadera, de que Él había dicho, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, Mateo 7, 7 al 8, y lo afirmaba otra vez, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche. Esa escritura obviamente viene de Santiago 1:5. Bueno, hermanos, enfoquémonos por el momento, parémonos y enfoquémonos en esta frase aquí. Analicé los diferentes sistemas que se enseñaban a los hijos de los hombres. El estudio y esfuerzo de uno mismo es menester para poder tomar decisiones informadas. Eso sí es obvio. Además, le mostramos al Señor que estamos dispuestos a aprender y que queremos que nos instruya. José, al ir a las fuentes mismas, al analizar los diferentes sistemas de religión y también estudiar la Biblia, siguió el consejo de Pablo. Pablo dijo o escribió, no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. 1 Tesalonicenses 5, 19 al 21. José buscó una guía divina, escudriñó las escrituras y examinó entre comillas, los diferentes sistemas y llegó a su propia conclusión. Dios ha dicho en la revelación moderna, debes estudiarlo en tu mente
entonces has de preguntarme si está bien. Sin saber este principio, que se cita en Doctrina y Convenios 9:8, en aquel tiempo, obviamente no sabía de eso porque no había recibido esta revelación en aquel tiempo. Eso es exactamente lo que hizo José. Sería bueno que las personas, especialmente la gente que critica a José Smith, pues que se pusieran a estudiar profundamente los relatos para que entendieran con un corazón abierto. Bien, vamos a enfocarnos en esta frase. Estando confundido, me dirigí a la tranquila arboleda y me incliné ante el Señor. Ofrezco lo siguiente. José estaba confundido con respecto a las religiones. Se preguntó a sí mismo quién tenía razón y quién no, como leemos en José Smith Historia 1:8. Seguramente estaba confundido porque las escrituras hablan de una doctrina y una iglesia de Jesucristo. En el relato de 1832 de José Smith, José dijo que según lo que había visto, no había ninguna sociedad ni denominación que estuviera edificada sobre el Evangelio de Jesucristo, tal como se registra en el Nuevo Testamento. No existe una contradicción entre estas declaraciones. Llegando a esa conclusión propia, estaba confundido y necesitaba ir con la fuente de toda verdad, es decir, tenía que ir con Dios para recibir sus respuestas. Es sumamente interesante ver que para salir de la confusión, él tomó la decisión de ir a la tranquila arboleda para orar a Dios. Parece que el ejemplo, fíjense hermanos, el ejemplo de su madre le habría enseñado a hacer tal cosa. Ir a una arboleda para orar o simplemente orar con fe era algo que Lucy Mack Smith, la madre del profeta, hacía con regularidad. Cuando ella empezó a asistir a las reuniones religiosas, pedía que su esposo le acompañara. Cuando Joseph Smith padre dejó de asistir, ya que sintió que no valía la pena y era poco provechoso porque no creía que esas religiones tenían la verdad, Lucy se sintió lastimada, pero no le contesté, dijo ella. Siguió contando en su historia lo siguiente. Me retiré a una arboleda no tan lejos, donde oré al Señor en favor de mi esposo, que se le presentara el Evangelio verdadero y que su corazón se ablandara para que lo pudiese recibir. Ella entonces regresó a la casa y esa noche tuvo un sueño en el que el Señor le contestó que todo iba a estar bien. En otra ocasión, cuando su hija, Sofronia, estaba muy enferma, casi a punto de morir, ella oró con mucha fe junto a la cama de ella, pidiendo a Dios que la salvara. Ella recibió una respuesta o un testimonio, como la llamó ella, que se sanaría y así fue tal como la respuesta, como dijo la respuesta que ella recibió. Este ejemplo fiel de su madre nos recuerda al de las madres de los 2000 soldados jóvenes, quienes luchaban para proteger a los nefitas y al pueblo de Amón. La escritura nos indica, hasta entonces nunca habían combatido, no obstante no temían la muerte y estimaban más la libertad de sus padres que sus propias vidas. Sí, sus madres les habían enseñado que si no dudaban, Dios los libraría. Y me repitieron las palabras de sus madres, diciendo, no dudamos que nuestras madres lo sabían. Alma 56, 47, 48. Así que parece que la influencia de la madre del profeta, sabiendo que ella había recibido respuestas de Dios a través de oraciones, junto con estas dos escrituras que se citan, Mateo 7, 7 al 8 y específicamente Santiago 1, 5, como voy a hablar más tarde de perdón, de Santiago 1, 5. Todo esto hizo que José también siguiera su ejemplo y fuera a la arboleda a orar y salir de su confusión para siempre jamás. Quiero enfocarme específicamente en esta escritura, pues el de Mateo 7, 7 al 8. Esta es la declaración de Jesucristo mismo y José confió en esta promesa del Salvador. Nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios, enseñó Pablo en 1 Corintios 2:11. Tal enseñanza
la apoya Nefi cuando él dijo, por el Espíritu son reveladas todas las cosas. Primer Nefi 22:2. Por lo tanto, debemos recibir las cosas espirituales de Dios y esto se realiza por la revelación que viene a través del Espíritu. Llegamos al conocimiento de la verdad al desear obtenerla, hacer los estudios necesarios para aprenderla, teniendo fe en Jesucristo y después aplicarla, o sea, viviendo rectamente, y entonces orar con fe para recibir la dirección divina que se nos promete. Ojo con eso, nuevamente, veamos el deseo, los estudios, tener fe, aplicar las enseñanzas. Esa es la forma en que podemos recibir respuestas. Nefi da un ejemplo perfecto de esto en 1 Nefi 10:17 al 19 que dice, y aconteció que después que yo, Nefi, hube oído todas las palabras de mi padre, concernientes a las cosas que había visto en su visión, y también las cosas que habló por el poder del Espíritu Santo, poder que recibió por la fe que tenía en el Hijo de Dios, y el Hijo de Dios era el Mesías que habría de venir. Yo, Nefi, ojo, hermanos, yo, Nefi, sentí deseos de que también yo viera, oyera y supiera de estas cosas por el poder del Espíritu Santo, que es el don de Dios para todos aquellos que lo buscan diligentemente, tanto en tiempos pasados como en el tiempo en que se manifieste Él mismo a los hijos de los hombres, porque Él es siempre el mismo, ayer, hoy y para siempre. Y la vía ha sido preparada para todos los hombres, desde la fundación del mundo, si es que se arrepienten y vienen a Él. Porque el que con diligencia busca, hallará, y los misterios de Dios le serán descubiertos por el poder del Espíritu Santo. Lo mismo en estos días como en tiempos pasados, y lo mismo en tiempos pasados como en los tiempos venideros. Por tanto, la vía del Señor es un giro eterno. Claramente enseña que debemos tener el deseo y podremos aprender. Hablaré más sobre Santiago 1:5 en los videos futuros, pero sigamos con el relato de José Smith. Él dice, esa información era lo que yo más deseaba en ese momento, y con la firme determinación de obtenerla, oré al Señor por primera vez en el lugar antes mencionado. O, en otras palabras, hice un intento en vano de orar. Parecía que mi lengua se había hinchado en mi boca, de modo que no podía hablar. Escuché un ruido, como si una persona se dirigiera hacia mí. Me esforcé otra vez por orar, pero no pude. El ruido de alguien caminando parecía estar más cerca. Me puse de pie rápidamente y miré a mi alrededor, pero no vi a ninguna persona o animal que pudiera producir dicho ruido al caminar. Vamos a parar ahí, hermanos, y vamos a enfocarnos primeramente en esta frase aquí. Oré al Señor por primera vez en el lugar antes mencionado. Esta idea de que oré, dice José, por primera vez, se aclara en el relato oficial que se encuentra en la Perla de Gran Precio. Es el relato de 1838 de José Smith. En él, José dijo que iba a recurrir a Dios y que era la primera vez en mi vida que hacía tal intento vocalmente. José Smith, Historia 1:14. Obviamente, hermanos, no era la primera vez en su vida que había ofrecido una oración, sino que parece estar haciendo hincapié que fue la primera vez que había decidido llevar esta inquietud específica de manera vocal directamente a Dios, la fuente de toda la verdad. Un erudito sud, Kerry Milstein, comenta lo siguiente. Está claro que la oración de José en la arboleda no fue su primera oración sobre el asunto. El relato de 1842 de Orson Hyde menciona que oró a menudo acerca de esto y eventualmente fue a orar a la arboleda. En el relato de 1838 de José Smith dice que él, perdón, en este relato de 1838 de José Smith dice él que fue su primer intento de orar vocalmente. Por lo tanto, podemos suponer que había orado en silencio al respecto de antemano.
Quizás toquemos ese tema un poquito más tarde cuando hablemos del relato de Orson Hyde en otro video futuro. Ahora bien, una parte muy interesante, hermanos, toda esta oración que no les voy a leer, pero puntos claves, tiene que ver con la lengua hinchada, que no podía hablar, que escuchó un ruido de alguien caminando, que se puso de pie, pero no vio a ninguna persona. Hablemos sobre esto. Fíjense que el detalle con el cual José describe lo que sucedió es interesante y parece ser un ejemplo mostrando que esta historia no es inventada. Sabiendo que hablaba con un judío, alguien que creía en el poder del adversario y la existencia de un diablo, por ejemplo, Job capítulo 1 y Mateo 12, 24 al 26 son ejemplos. No es de sorprenderse que José compartiera detalles de la oposición que recibió del enemigo antes de orar. Evidentemente, Satanás se esforzó por intimidar a José y hacer que no pudiese orar de manera vocal. Mostró su poder al hinchar la lengua de José para que no hablara. Alexander Neubauer, otra persona que dio su relato de segunda mano, que les voy a compartir el video ya más tarde, él dijo que su lengua, la lengua de José, estaba pegada al paladar. No podía pronunciar ni una palabra. Ese viene del relato de Alexander Neubauer de 1844. Será el último relato que les comparto. Esto, junto con los ruidos, seguramente causó un temor en el joven y como reacción se puso de pie rápidamente, como él dice aquí, y dejó entonces de orar. Este miedo que transmitió Satanás a José era un táctico para dispersar y debilitar la fe que estaba ejerciendo. El temor no viene o no nace de la fe, sino que es la ah, antítesis de ella. En nuestros días, el elder Kevin W. Pearson de los 70 nos ha enseñado lo siguiente: la fe y el temor no pueden coexistir. Una cede el lugar a la otra. La verdad es que todos debemos edificar la fe constantemente y sobreponernos a las fuentes de incredulidad destructiva. Es obvio que este ataque del maligno se hizo con el fin de distraer a José y destruir su fe. Muy bien, vamos a seguir leyendo el relato. José dice: me arrodillé de nuevo y pude abrir mi boca. Mi lengua se destrabó y pude elevar al Señor una ferviente oración. Apareció una columna de fuego arriba de mi cabeza. Esta gradualmente descendió hasta descansar sobre mí y fui lleno de un gozo indescriptible. Un personaje surgió de entre medio de esta columna de fuego, la cual se extendía a todas partes y aún así no había consumido nada. Enseguida apareció otra persona, a semejanza del primero. Él me dijo: tus pecados te son perdonados, y me testificó que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y vi muchos ángeles en esta visión. Tenía alrededor de 14 años cuando recibí este primer mensaje. Hay bastante información aquí que compartir, hermanos, por lo tanto, comencemos con esta frase donde José dice: me arrodillé de nuevo y pude abrir mi boca, mi lengua se destrabó y pude elevar al Señor una ferviente oración. Comento lo siguiente: a pesar de los ataques de Satanás, recordemos que los relatos de la primera visión que mencionan algo sobre un ataque del diablo, también dicen que José fue liberado al orar fervientemente. Puede ser que luego en la vida, después de haber hallado las planchas de oro, haber traducido las 116 páginas y haberlas perdido, este consejo de Jesucristo haya hecho que José recordara su pelea con el adversario en la arboleda. Cristo le dijo: ora siempre para que salgas triunfante, sí, para que venzas a Satanás y te libres de las manos de los siervos de Satanás que apoyan su obra. Doctrina y Convenios 10:5. Nosotros, hermanos, también debemos orar, tal como Cristo nos amonesta, para que no caigamos. He aquí, en verdad os digo,
que debéis velar y orar siempre, no sea que entréis en tentación, porque Satanás desea poseeros para zarandearos como a trigo. Así dijo Cristo en tercer Nefi 18:18. Sigamos y enfoquémonos en apareció una columna de fuego arriba de mi cabeza. En este relato que estamos viendo aquí, José describe la gloria de Dios como una columna de fuego. Esto no debería extrañarnos, ya que otro profeta, Isaías, hablando del hecho de estar en la presencia de Dios, preguntó, ¿quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Isaías 33:14. Es sencillo, hermanos. El Dios omnipotente habita en fuego eterno y nuestro Dios es un fuego consumidor, como enseñaría José Smith luego en la vida. Dada esta verdad, es evidente que José utilizaría esta imagen para describir lo que vio, porque sería algo con lo cual estaría familiarizado un judío con respecto a las manifestaciones divinas. ¿Acaso no enseña la Biblia que el gran Jehová en su gloria, como dice la escritura en Éxodo 13:21, iba delante de su pueblo para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos? Además, leemos que la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador, como dice Éxodo 24:17, y que Jehová tu Dios es fuego consumidor, Deuteronomio 4:24. Inclusive más adelante en su vida, al ver la entrada del reino celestial y de nuevo al Padre y al Hijo, al verlos, José Smith dijo, vi la incomparable belleza de la puerta por la cual entrarán los herederos de ese reino, la cual era semejante a llamas circundantes de fuego. También vi el refulgente trono de Dios, sobre el cual se hallaban sentados el Padre y el Hijo. Ese sí también de Doctrina y Convenios 137, los versículos 2 y 3. Parece claro que no hay ningún problema al decir que José vio una columna de fuego o una columna de luz. Vio José la gloria de Dios, pero con su capacidad intelectual y espiritual limitada, solo pudo describirla basándose en lo que dicen las escrituras y las cosas mortales conocidas que más se asemejan a lo que vio. Y hablamos eso en el video pasado también, cuando de hecho escribió fuego primero, y él tachó la palabra y luego escribió luz. Así que creo que ese punto es súper claro. Este, Sigamos con esta parte. Les recuerdo que en la parte anterior, que fui lleno de un gozo indescriptible, ya hablamos de eso en el video anterior. Vamos a enfocarnos en esta parte donde él dice que un personaje surgió de entre medio de esta columna de fuego y que enseguida apareció otro personaje a semejanza del primero. Esto va a estar un poquito interesante, se me hace. Vamos a ver, déjenme explicarles. Es interesante hacer notar primeramente que José no dijo quiénes eran estos personajes. No es extraño que no les haya mencionado por nombre porque era algo sensible para un judío. Am, Como no decían el nombre de Dios, etcétera, pues no nos debe de preocupar que no haya dicho que era el Padre, el Hijo, ni que haya dicho sus nombres. Sin embargo, no fue necesario que José dijera los nombres para que nos diéramos cuenta quiénes eran estos personajes que se presentaron ante él. Lo que compartió después basta. Con respecto a la aparición misma, los que critican a José dicen que cambió su historia en cuanto al orden en que se presentaron estos seres divinos, que hubo un orden en este relato, pero que después aparecieron al mismo tiempo. Por ejemplo, en el relato de 1838 que está en La Perla de Gran Precio, pueden ver José Smith Historia 1:17. Ahora bien, el mensaje claro es que fueron dos personajes y punto. No existe razón alguna, ojo, no existe razón alguna para suponer que cuando José dice vi a dos personajes, quiere decir que los vio exactamente al mismo tiempo, durante precisamente el mismo periodo de tiempo, o que no vio a otros aparte de estos dos.
José simplemente dijo, vi a dos personajes, pero nunca dijo que se le aparecieron al mismo tiempo. Los que quieren utilizar esta crítica simplemente están poniendo palabras en la boca del profeta y quieren interpretar a su manera lo que dijo. Vamos a hablar más de ese asunto ya cuando hablemos del relato de 1838 que está en la Perla de Gran Precio. Eso será el siguiente video, hermanos. Comento además que el hecho de decir aquí que un personaje apareció y enseguida apareció otro personaje nos enseña sobre el orden de los cielos, el gobierno y el orden del sacerdocio. La providencia del Padre es presidir como el principal o presidente, como enseñó José Smith. Él está a la cabeza y todos los demás somos sujetos a él. Este principio también se enseña en el libro de Abraham. Allí aprendemos que hay varias estrellas y el Señor le dice a Abraham que las que él ve son las que rigen y el nombre de la mayor es Kolob, porque está cerca de mí, pues yo soy el Señor tu Dios y esta la he puesto para regir a todas las que pertenecen al mismo orden que esa sobre la cual estás. Abraham 3:3. Hermanos, Kolob es una representación de Cristo aquí. De hecho, les invito a que vean el video que hice sobre ese asunto de Kolob y Cristo. Está aquí en el canal. Cristo está encima de todos y es el más cercano al Padre. Así también es con los espíritus. Estos dos hechos existen. Hay dos espíritus y uno es más inteligente que el otro. Habrá otro más inteligente que ellos. Yo soy el Señor tu Dios. Soy más inteligente que todos ellos, como dice Abraham 3:19. En la primera visión, el Padre aparece primero y después el Hijo, siendo presentado por el Padre para que después dejara el mensaje al joven José. Ahora bien, la frase a semejanza del primero puede ser un poquito ambigua. Se pueden sugerir tres explicaciones que les voy a dar. Número uno, puede darnos a entender que el segundo personaje apareció de la misma manera que lo hizo el primero. Número dos, puede significar que tal como su Padre, Cristo es perfecto y tiene todo poder. Por ejemplo, Tercer Nefi 12:48 y Mateo 28:18. Él, en verdad, es semejante a Dios como indica Abraham 3:24. Por último, tercero, Jesús se parece a su Padre como testifican tres relatos adicionales que les voy a compartir con ustedes. El relato de Orson Pratt, el relato de Orson Hyde y también el de José Smith de 1842. Luego les comento sobre esos puntos cuando lleguemos a esos capítulos. Muy bien. El siguiente frase, vamos a enfocarnos en esto. Él me dijo, tus pecados te son perdonados y me testificó que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahora bien, hermanos, entendiendo el orden de los cielos, claramente vemos que esas palabras son del Salvador. Los que dicen que hay una supuesta contradicción argumentando que en el relato de 1832 de José Smith, Cristo le perdonó los pecados a José, mientras que aquí, en este relato de 1835, fue el Padre. Evidentemente, ellos no comprenden este relato y mucho menos las cosas sagradas. El Padre presenta al Hijo y fue este quien le dijo a José, tus pecados te son perdonados. Esto concuerda perfectamente bien con la declaración, José, hijo mío, tus pecados te son perdonados, como leímos o vimos en el video anterior del 1832. El perdón es lo que busca José y lo recibió del Salvador. La idea errónea de los críticos al decir que en esta teofanía fue el Padre quien le perdonó, seguramente viene por su falta de entender las verdades del Evangelio y específicamente esta frase que sigue en el relato, que dice, y me testificó que Jesucristo es el Hijo de Dios. Razonan ellos que tuvo que haber sido el Padre, porque allí dice que testificó que Jesucristo es el Hijo de Dios. Lo que parece evidente aquí, y una vez más, esto concuerda
con el relato de 1832 de José Smith que vimos en el video pasado es que Jesucristo le testificó a José sobre su posición especial como el Hijo unigénito, usando lo que se le conoce como la investidura divina de autoridad, donde Cristo representa al Padre y habla como si fuera el Padre. Él pudo testificar de sí mismo. En las Escrituras vemos varios ejemplos de esto, pero los más notables se encuentran en Moisés capítulo 1 y en Doctrina y Convenios 29. En Moisés 1 sabemos que Jehová o Jesucristo, tengo un video sobre eso si quieren ver otro video para ver que Jehová es Jesucristo. Jesucristo habla con Moisés, pero le dice, y tengo una obra para ti, Moisés, hijo mío, que tú eres a semejanza de mi unigénito, y mi unigénito es y será el Salvador, porque es lleno de gracia y de verdad. Moisés 1:6. En el otro ejemplo que les dije, leemos lo siguiente. Escuchad la voz de Jesucristo, vuestro Redentor, el gran yo soy, cuyo brazo de misericordia ha expiado vuestros pecados. Doctrina y Convenios 29, versículo 1. Por lo tanto, claramente habla Cristo en esta revelación. Sin embargo, más tarde en la misma, él dice, mas he aquí, os digo que yo, Dios el Señor, les concedí a Adán y a su posteridad que no muriesen en cuanto a la muerte temporal, hasta que yo, Dios el Señor, enviara ángeles para declararles el arrepentimiento y la redención mediante la fe en el nombre de mi Hijo unigénito. Ese es el versículo 42 de la sección 29. Los que tienen un buen entendimiento reconocen que Cristo puede hablar como si fuera el Padre y lo hace porque el Padre ha puesto su nombre en el Hijo para que hable las palabras que el Padre diría si estuviera allí. El mensaje y las verdades compartidas son las mismas. Cristo dejó el testimonio que era el Hijo de Dios, agregando, fui crucificado por el mundo para que todos los que crean en mi nombre puedan tener la vida eterna. Vimos eso en el video anterior del relato de 1832. El mensaje, hermanos, es hermoso y claro, no hay que confundirnos. Ahora bien, llegamos a una parte interesante. Y vi muchos ángeles en esta visión. Este es un dato, hermanos, sumamente interesante. El hecho de mencionarlo le habría resonado con un judío, además siendo el evento que abriría la dispensación del cumplimiento de los tiempos, seguramente había testigos celestiales ahí para observarlo. No es nada extraño que los ángeles hayan estado en la presencia cercana o lejana del Padre y del Hijo. Varios profetas, al ver a Dios, también vieron a muchos ángeles. Entre ellos leí donde vio abrirse los cielos y creyó ver a Dios sentado en su trono, rodeado de innumerables concursos de ángeles en actitud de estar cantando y alabando a su Dios. Así dice 1 Nefi 1:8. Alma, otro profeta, también dijo que vio a Dios sentado en su trono, rodeado de innumerables concursos de ángeles en actitud de estar cantando y alabando a su Dios. Alma 36:22. En las visiones de Isaías, en Isaías 6:1 al 7, de Ezequiel 1:28, y también de Juan el Amado en Apocalipsis 4:1 al 11, en esas visiones en las que ellos vieron a Dios y a los ángeles o seres celestiales, perdón, ellos sí vieron, además de Dios, vieron a los ángeles o seres celestiales que le rodeaban. Seguramente José mencionó este detalle aquí dada su audiencia, pero realmente no lo compartió después según lo que tenemos escrito, porque el enfoque principal no eran los ángeles, sino la visita del Padre y del Hijo. No había necesidad de mencionar más los ángeles. Aquí, hermanos, cabe mencionar que otro ataque de los críticos en el que dicen que no concuerdan, entre comillas, los relatos de José Smith, y la verdad es un ataque absurdo, en mi opinión,
es que 5 días más tarde, el 14 de noviembre de 1835, José contó su historia a otro visitante, Erastus Holmes, y que según solo menciona Los Ángeles. Por eso sale la idea que dicen, pues solo apareció el hijo, bueno, fueron el padre y el hijo, solo Los Ángeles, que, etcétera, tonterías. Pero bueno, en este relato, si es que puede llamarse un relato, del 14 de noviembre de Erastus Holmes, dice que Holmes vino para consultar sobre el establecimiento de la Iglesia de los Santos en los últimos días y para ser instruido de manera más perfecta en nuestra doctrina, y comencé y le di una breve relación de mi experiencia durante mis años juveniles, digamos a partir de los 6 años hasta el momento en que recibí la primera visitación de ángeles cuando tenía unos 14 años, y también las visitas que recibí después concerniente el libro de Mormón. Así dice ese relato que les enseñé al principio de este video. Como se ve, esta anotación en el diario de José es un resumen, y quizás hasta podríamos decir un resumen del resumen, ya que es bastante corto. Se lo acabo de leer, es todo lo que dice. No sabemos por qué lo escribió así Warren Parrish, pero podría ser que se preguntó por qué debía describir la experiencia de nuevo si es que recién 5 días antes ya la había escrito. Se critica esta parte del resumen, la parte que dice el momento en que recibí la primera visitación de ángeles cuando tenía unos 14 años. Y el ataque es que José dijo que, entre comillas, solo o solamente vio a ángeles en la visión. Parece, hermanos, que Warren Parrish, el escriba, lo escribió así porque para él la palabra ángeles, ojo, escrito con A mayúscula, abarcaba toda la experiencia completa. La palabra ángel en el diccionario de 1828 significa mensajeros de Dios, seres celestiales y hasta Cristo. Debido a que se escribe con una A mayúscula, cualquier persona con una mente sana, sin intenciones de tergiversar el significado, debe saber sin duda que tiene referencia a la deidad. Parrish escribió que José tuvo una experiencia con Dios el Padre y Jesucristo junto con cualquier otro ser celestial que pudiera haber estado presente en esta visión. Así de sencillo. Es un dato menor y la gente quiere enfocarse en lo que no es el asunto y tergiversan las cosas. Menciono aquí, ya que hablamos de la edad en el video anterior, menciono que José dice, tenía alrededor de 14 años cuando recibí este primer mensaje. Aquí, hermanos, tenemos la edad de José en sus propias palabras, no algo agregado por un escriba, como fue en 1832. En los relatos suyos, los de José Smith, que él haría en el futuro, a 1838 y 1842, que les voy a compartir en otros videos. Hasta existe otro más corto que no creo que vaya a compartir un video sobre eso, pero 1841, José Smith diría la misma edad, o sea, 14 años, o el año 15, que significa 14 años. No existe contradicción alguna en la edad de José cuando él dijo su edad. Excelente. En conclusión, mis queridos hermanos, aunque este relato es corto, contiene detalles hermosos. A diferencia del relato de 1832 que vimos en el video anterior, en el que José compartía su jornada personal, aquí se enfoca más en lo que sucedió en la arboleda, la oposición de Satanás al intentar callar al joven, el orden específico en que aparecen el Padre y el Hijo, mostrando el orden de los cielos, y el concepto del Hijo como portavoz, el mensajero y mediador del Padre con sus hijos. Además, la aparición de ángeles como testigos celestiales de la visita del Rey Supremo del cielo y el Señor Jesucristo, el Salvador del mundo. Algunos de estos detalles habrán coincidido con la forma de pensar de su visitante, Josué, el ministro judío, aunque la declaración de Jesús siendo el Hijo de Dios habría sido fuerte para él.
Teniendo estos conceptos en la mente, junto con el contexto de que su audiencia era un judío no miembro de la iglesia, nos ayuda a ver por qué en este relato José compartió ciertos detalles. Este es el único relato en el que José menciona haber visto a ángeles, además del Padre y del Hijo. Justo por eso escogí esta imagen para compartírselo aquí en lo que ven en la pantalla. Muy bonita la imagen, la pintura, pues. La ausencia, hermanos, de este detalle de los ángeles en los demás relatos no significa que esto no sucedió, ni que contradice a los otros relatos, sino que era algo secundario al mensaje principal, que había José visto a Dios, y esta visita dio el inicio de su llamamiento como profeta. Muy bien, hermanos, este es el final de nuestro estudio más profundo del relato de 1835 de la primera visión. Nuevamente es un relato de primera mano de José Smith, que vino directamente de José Smith. Sobre lo que se ha enseñado el día de hoy, hermanos, díganme, ¿qué aprendieron ustedes? ¿Qué información les gustó más? Dejen sus comentarios en la sección que está abajo. Díganme si tienen otras preguntas, si pude aclarar algunas dudas con la explicación. Favor de compartir este video en todas las redes sociales para que más personas puedan disfrutar de este estudio, de este relato de José Smith. Además, para que más personas puedan venir al canal a suscribirse, inviten, por favor, a sus amigos, sus familiares que vengan, que vean, que disfruten, que aprendan. Esa es la esperanza que tengo, la verdad. Hermanos, espero que aquí en este canal, La Arboleda Sagrada, ustedes hayan encontrado nuevamente su lugar apartado y especial para aprender más sobre las hermosas verdades del Evangelio. Específicamente, nuevamente en este caso, algo sobre la experiencia celestial de José Smith, la primera visión. Nos veremos en el próximo video aquí en La Arboleda Sagrada. Espero que estén bien, que tengan un excelente día el día de hoy. Les mando un abrazo muy fuerte, deseando que estén muy bien. Cuídense mucho, mis queridos hermanos. Nos vemos. Chao.